Iniciamos. Segundo día de nuestro congreso, segundo Congreso Panamericano de GeoGebra. Bueno, seguimos agradeciendo mucho su participación en el mismo y bueno, vamos a tener en esta ocasión al profesor José Alfredo Ramos Beltrán con la ponencia Derivadas direccionales y gradientes con GeoGebra. El área de conocimiento que se aborda es, bueno, el cálculo de varias variables, ¿verdad? A nivel superior. Vamos a dar una brevísima síntesis curricular de nuestro ponente. Él es profesor de tiempo completo del Tecnológico Nacional de México en Celaya. Él es presidente del Instituto GeoGebra en Celaya. Ha impartido cursos de capacitación a docentes de distintos sectores educativos en el uso precisamente de GeoGebra y cuenta con publicaciones de artículos relacionados con la enseñanza de las matemáticas con el software que en esta ocasión nosotros estamos aquí presentando en este evento. Muchísimas gracias, profesor. Le agradecemos muchísimo su participación. Gracias a usted, maestra Luz María. Es un placer compartir con el Instituto GeoGebra en la UNAM este evento, un evento que ya se está haciendo tradición en la UNAM, y para mí es un placer presentarme con ustedes el día de hoy. Voy a compartir pantalla para presentar mi trabajo del día de hoy. Escogí el tema de derivadas direccionales y gradiente con GeoGebra con la intención de mostrar el potencial que tiene el programa GeoGebra para la enseñanza de las matemáticas desde un punto de vista geométrico. Mostrar todos los recursos que en un momento dado se disponen en el programa GeoGebra y que puedan ayudar a un docente, a un estudiante, a visualizar ciertos conceptos matemáticos con los mismos términos en que están definidos. La derivada, como bien sabemos, es una de las herramientas matemáticas muy utilizada para todos aquellos que se forman como ingenieros, como matemáticos, como físicos. Y en el campo de este concepto, pues puede resultar un poquito difícil de entender para algunos estudiantes, para algunos profesores. Considero que el uso de la tecnología, sobre todo en estos momentos en que estamos conectados tomando clases, nos puede ayudar, puede contribuir a que esos conceptos abstractos de los planes curriculares de matemáticas nos pueden dar una visualización, nos pueden dar de esos recursos tecnológicos. El día de hoy voy a mostrar qué entendemos por una derivada direccional y cómo la podemos visualizar con los recursos que tenemos en GeoGebra. Para ello vamos a utilizar funciones de dos variables, vamos a hablar de vectores, vamos a hablar de planos, vamos a hablar de rectas tangentes, vamos a involucrar una serie de términos que están asociados con el cálculo. Primero, recordemos que una derivada para una función de una variable real en un punto se interpreta como la pendiente de una recta tangente a la gráfica de la función, precisamente en ese punto en que lo estamos determinando. A esta cantidad
que es la derivada evaluada en el número, la conocemos como la tasa de variación de la función respecto de la variable independiente x. Esta característica que tiene la derivada geométricamente la podríamos observar para cualquier función donde la derivada esté definida. Por ejemplo, si nosotros seleccionamos una función, voy a escoger una función cualquiera, voy a escoger, por ejemplo, 2 raíz de x. Esta función, para valores de x mayores que 0, ¿sí?, su derivada está definida. Supongamos que escogemos un punto en el dominio de dicha función. Si nosotros escogemos la abscisa de ese punto, la llamamos A y la asignamos como el valor de x que tiene el punto A, ese número lo puedo utilizar para conocer la derivada de la función en A. De tal forma que si yo a la función la derivo y la evalúo en el número A, lo que voy a obtener es el valor de la derivada en el número 4. Este número representa la pendiente de una recta tangente a la gráfica de la función. En un punto donde la abscisa es A y la ordenada es f de A. Ese punto lo puedo encontrar si en el número A evalúo la función, ¿sí?, y localizo dicho punto en la gráfica de la función. Con la herramienta recta tangente a una curva, puedo trazar la recta que es tangente a la gráfica de la función en dicho punto. Y puedo mostrar el valor de la pendiente con la herramienta pendiente, dando un clic sobre la gráfica de la recta. Este valor de m coincide precisamente con el valor de la derivada en donde evaluamos dicha función. Y aquí vienen dos puntos interesantes a observar. La pendiente geométricamente se interpreta como la variación que tiene la altura de la recta por unidad de avance que pongamos, ¿sí?, en la dirección positiva del eje de las X. Por cada unidad que nos movamos del punto en la dirección positiva del eje de las X, la recta se incrementa 0.5 unidades. Esa es su tasa de variación. Esta imagen que estamos visualizando, donde movernos una unidad horizontalmente en la dirección positiva del eje de las X, ¿sí?, la pendiente nos representaría la altura que habría que desplazarnos una vez que el punto P se mueve una unidad a la derecha para ubicar otro punto en la recta. Esta es una interpretación geométrica de lo que es la derivada de una función de una variable. Cuando hablamos de funciones de 2 o más variables, el cálculo construye conceptos muy similares a estos, aunque operacionalmente puedan resultar un poco más complejos. Y sin embargo, la interpretación seguirá siendo exactamente la misma. Solo que si queremos mostrar cómo está construyéndose este concepto de tasa de variación en funciones de 2 variables, donde las gráficas no son curvas, sino superficies, eso resultaría muy difícil o complejo de hacerlo, por ejemplo, en una clase tradicional en el pizarrón. Pero hoy, con la tecnología
y aprovechando que la mayoría de todos los estudiantes y profesores estamos conectados a equipos de cómputo, que podemos disponer de estos recursos como lo es GeoGebra, podemos apoyarnos con estas tecnologías para ilustrar esas características que se tienen. En el caso de las funciones de dos variables, las derivadas que se le pueden calcular a esas funciones reciben el nombre de derivadas parciales. Las derivadas parciales lo que calculan son las tasas de variación de una función, z igual a f de x, y, en direcciones que son paralelas a los ejes coordenados. La parcial de z con respecto de x es la tasa de variación que está sufriendo la función en la dirección del eje de las x. Es decir, cuánto está subiendo o decreciendo la recta tangente en un punto cuando nos movemos en la dirección positiva del eje de las x una unidad. O cuánto está variando, ¿sí?, la función en la dirección del eje y cuando nos movemos una unidad en la dirección del eje de las y. En este caso, podríamos observar que si nosotros escogemos un punto en el dominio de una función de dos variables, por ejemplo, un punto A, B, ¿sí?, y sobre ese punto ubicamos un punto en la gráfica de la función, de la misma forma que escogí un punto en el dominio de la función de una variable y ubiqué un punto en la curva, podremos interpretar lo que son las derivadas parciales. Voy a mostrar esta situación con una función de dos variables. Voy a abrir la vista 3D. Voy a quitar las otras expresiones y voy a seleccionar un punto en el plano XY. Voy a agarrar un punto A en el plano XY en R3. Le voy a dar, por ejemplo, -1 para X, 2 para Y, 0 para Z. ¿Sí? -1, 1 para X, lo voy a poner al revés. 1 para X, -2 para Y, para que me quede frente al monitor. Ahí tengo un punto. Y ahora voy a construir una superficie, ¿sí?, dada por una función de dos variables. Voy a agarrar una función, f de x, y. Voy a escoger una que sea una superficie cónica. Voy a escoger, por ejemplo, 4 menos x cuadrada menos 2y cuadrada. ¿Sí? Vamos a hacer que quede el punto dentro de la superficie. Ampliamos el... Ahí está. Bajo esta superficie, ¿sí?, el punto está dentro del dominio de nuestra función. Esta superficie tiene dos planos que son paralelos a los planos coordenados. Por ejemplo, x igual a 1, ¿sí?, sería un plano coordenado paralelo al plano YZ. Si la X es constante en este plano,
existe una curva de intersección entre la superficie y el plano que se puede determinar con el recurso de intersección de superficies, presionando sobre el plano, luego sobre la superficie, y generamos una curva que llamamos una traza de la superficie. Esta traza tiene un punto que es común con la superficie. Ese punto sería el punto que tiene la misma abscisa que el punto A, la misma ordenada que el punto A, y el valor que tenga la función en el punto A sería el valor de Z. Este punto se encuentra tanto en la superficie como en la traza o curva que está contenida en el plano x igual a 1. La derivada parcial de la función f con respecto de y, que es la variable que estoy manteniendo, dado que a x le estoy fijando valor, ¿sí? La puedo determinar como la derivada parcial con respecto de y en x, y la puedo determinar con un comando que nos pide la función y la variable respecto a la cual quiero derivar. En este caso quiero derivar parcialmente con respecto de y. La derivada de una función de dos variables es en sí misma otra función de dos variables, cuya gráfica en este momento no me es de interés. Lo que sí me interesa es conocer el valor de la derivada en ese punto. Si yo quisiera conocer el valor de la derivada, lo que tendría que hacer es evaluar la derivada parcial en el punto A, ¿sí? Al evaluarla en el punto A, obtengo un número. En este momento se visualiza 0.76. Ese es el valor de la derivada. Y ese número debe de coincidir con la pendiente de la recta tangente a la gráfica de la superficie, que a su vez es la pendiente de la recta tangente a la gráfica de la traza, que es la curva, ¿sí?, que se forma con la intersección del plano y la superficie. Si nosotros dibujamos esa recta tangente utilizando la definición de recta en su forma vectorial, tendrá que pasar por el punto A y tener un vector de dirección. Ese vector de dirección va a ser en la dirección del eje de las Y, porque estamos calculando la tasa de variación en la dirección del eje de las Y, dado que X la hemos fijado como una constante. Por lo tanto, voy a utilizar un vector unitario para marcar una dirección de una unidad, como lo propuse hace un momento cuando dibujé la derivada en una variable, ¿sí? Por unidad de avance, voy a tomar al vector J, que es el vector 0,1, y la tasa de variación de la función es cuánto cambia Z con respecto a Y por unidad de avance. Y este es el vector unitario en la que se estaría moviendo dicha recta. El valor de la derivada lo tiene el número A, ¿sí?, que es el valor que hemos encontrado como el valor de la derivada. Y parametrizando la recta, ¿sí?, aquí voy a checar un detalle. Si estoy calculándola en la dirección del eje de las Y, ¿sí?,
tendríamos el punto P, en la superficie, no el punto A pertenece al dominio. El punto P está en la superficie y precisamente, miren, la recta que pasa por P resulta ser tangente a la traza y también tangente a la superficie. Y algo más, está contenida en el plano. GeoGebra tiene un recurso para mostrarnos esto como si estuviéramos en funciones de una variable. Porque van a observar que aunque la función que estoy trabajando es una función de dos variables, en el momento en que le doy un valor a x, al asignarle a x el valor de 1, esta función f se reduce a solo una variable, la variable y, y eso sería una superficie plana que se visualiza en el plano que están observando de color azul, donde están tanto el punto, la recta tangente. Y un recurso que tenemos para crear una vista bidimensional de esta es con botón derecho sobre la gráfica del plano, encontramos una opción que dice representación en 2D, ¿sí? Al activar esta función que tiene GeoGebra para planos en el espacio, se nos abre una ventana que no es una vista de las tradicionales de opciones de apariencias, donde vamos a poder encontrar la gráfica de la traza, una representación. Si has hecho esta rotación, vamos a observar precisamente que la recta tangente a la curva tendría esa característica, que por unidad de avance, por una unidad de avance, en la dirección del eje de las Y, este es el eje Y, el eje horizontal, y este es el eje Z, no nos muestran los nombres aquí. De igual forma, también los recursos, esa característica que tiene restringida en esta vista, le faltan algunas herramientas, como por ejemplo medir la pendiente, ¿sí? Pero el valor de 0.76 sería la, la variación que tiene la recta, la unidad que nos movamos, que es el vector unitario J, la elevación corresponde al valor, está calculando la derivada parcial. Esta modelación me da a entender que derivada parcial y derivada de una variable son exactamente lo mismo, dependiendo de la orientación en que estemos observando la curva, hablando desde el punto de vista geométrico. Si en la misma superficie, ubicados en el punto 1,-2, corto con el plano y igual a -2, ahora la traza entre la superficie y el plano estará en la dirección del eje de las X, ¿sí? Al estar en la dirección del eje de las X, la recta tangente tendrá una tasa de variación que la va a... Profesor, mire, una indicación que me... Profesor. ¿Sí le escucho? Profesor Alfredo. ¿Le escucho? Sí, mire, me acaban de indicar que si es tan amable, mejor de apagar su cámara, porque como está transmitiendo la aplicación, se oye entrecortado. Entonces, para mejorar un poquito más el audio, si apaga su cámara de tener video. Con mucho gusto. En lo que es la ponencia, después lo queremos volver a ver. ¿Sí? Bueno. Gracias, profe. ¿Listo, maestra? Les comentaba entonces. Sí,
Listo, ya se escucha mucho mejor. Gracias, maestra. Muy bien se escucha. Entonces, si nosotros buscamos el valor de la derivada parcial con respecto de x en el punto A del dominio de la función, estaríamos determinando f derivada respecto de x, y con el comando derivada función variable, la función f la vamos a derivar con respecto de x. La derivada en sí mismo es otra función de dos variables. Pero a mí lo que me interesa es cuánto vale la derivada parcial en el punto A. Este valor, que está determinándose como menos 0.19, es la inclinación que tiene la recta sobre el plano, en este caso, XZ. El plano XZ sería un plano que se miraría de esta forma, ¿sí? Poniendo X como eje horizontal y Z como vertical, lo estaríamos viendo de esta manera, ¿sí? Encontrado el valor de la derivada parcial, es posible dibujar una recta tangente, ¿sí?, que pase por el punto P, que tenga como vector unitario un vector en la dirección positiva del eje de las X, al cual lo conocemos como el vector Y en el plano, y como tasa de variación, el valor que me determina la derivada parcial, ¿sí? Esto multiplicado por un parámetro me construye la recta tangente a la gráfica en dicho punto. De nueva cuenta, si nosotros sobre el plano ponemos botón derecho, existe una opción que solo se habilita cuando hay planos dibujados en el espacio, que es una representación 2D, en este caso del plano XZ, ¿sí? Y lo que vamos a observar es en el eje X y el eje Z, un bosquejo de lo que es la curva o traza de la superficie y la recta tangente. Podemos apreciar que por cada unidad de avance, por una unidad que nos movamos en la dirección positiva, la tasa de variación va a ser el valor de B, menos 0.19. Es exactamente la misma interpretación que le dimos a la derivada de una función de una variable. Decía hace un momento que cuando calculo la derivada parcial con respecto de X, le estoy asignando a Y un valor fijo, que es el plano, ¿sí?, sobre el cual estoy encontrando la curva en el espacio, y sobre esa curva, en la dirección positiva del eje de las X, la tasa de variación es, para este ejemplo, menos 0.19. Construidas estas dos rectas, en las trazas que forman los dos planos paralelos a los planos coordenados, estamos en condiciones de construir un concepto conocido como derivada direccional. Las derivadas parciales me indican la tasa de variación en las direcciones de los ejes X y Y respectivamente, ¿sí? Pero ¿qué pasaría si en lugar de estar interesado en medir la tasa de variación, por ejemplo, en la dirección de Y o en la dirección de X, estaría interesado en medir las tasas de cambio de una función en cualquier dirección en que pueda representarse un vector en el espacio?
A esas tasas es a las que llamamos derivadas direccionales. Y como pueden ver en este dibujo, las dos curvas, roja y color verde, son las trazas que dan los planos x igual a A y y igual a B de un punto en el dominio de la superficie. Y en los vectorcitos verde y rojo, el que está apuntando en la dirección del vector verde sería en la dirección positiva del eje de las X, el otro sería en la dirección positiva del eje de las Y, y el vector negro es un vector resultante, ¿sí? Y podríamos interesarnos en conocer cómo cambia la tasa de variación de esa función en la dirección de cualquier vector que se pudiese construir como una combinación de los vectores unitarios I y J. A esto es a lo que definimos como derivada direccional. La derivada direccional de una función de dos variables en un punto A de su dominio y en la dirección de un vector U nos representa la pendiente de la recta tangente a la superficie en el punto dado y contenida en un plano que pasa por dicho punto y es paralelo al vector. Podemos observar, con relación a la imagen anterior, que este vector considero como el vector U, que sería una dirección que nosotros imponemos, tiene un plano paralelo y ese vector está contenido en dicho plano. Y ese plano va a generar una traza en la superficie. El cálculo nos provee de una fórmula para determinar el valor de la derivada direccional. Si z es una función de dos variables y es diferenciable tanto en x como en y, y si tenemos un vector unitario en la dirección que querramos medir, ese vector unitario va a ser la unidad de medida en la dirección en que queremos calcular la tasa de variación de la derivada direccional. Y esa derivada direccional se puede encontrar como la combinación lineal entre la parcial con respecto de x por la primera componente del vector unitario más el valor de la derivada parcial con respecto de y por la componente en la dirección j del vector unitario. Dicho en otras palabras más técnicas, es el producto punto entre el gradiente de la función y un vector unitario en la dirección en que querramos medir dicha derivada. Voy a mostrar esa situación seleccionando una función que pudiera servirme también de interpretación para otros procesos un poco más complejos. Voy a considerar una función como la siguiente. 6 veces x cuadrada más y cuadrada por la exponencial de menos 0.8 x cuadrada más 0.6 y cuadrada. ¿Sí? Esta superficie, le voy a cambiar un poquito el color. ¿Sí? Esta superficie pudiera servir como un modelo, por ejemplo, del cráter de un volcán. ¿Sí? Es una superficie que tiene elevación y luego tiene una sección
de presión al interior, ¿sí? Una función en la cual voy a escoger un número, un punto A que esté en el dominio de la función, el cual es todo el plano XY. Voy a escoger un punto como, por ejemplo, punto 5 para X y punto 75 para Y. Dos números arbitrarios. Ese es un punto en el dominio de la superficie. Con ese punto y un vector de dirección, ¿sí? Voy a suponer un vector de dirección, ¿sí? Lo voy a escoger como el vector 3,4, un vector 3,4. Este es un vector en la dirección en que yo quisiera encontrar la derivada direccional. El vector no es un vector unitario. Tendría que convertirlo en un vector unitario y ubicarlo en un punto de la superficie, porque este vector GeoGebra lo presenta en posición estándar, es decir, con punto inicial en el origen de coordenadas, ¿sí? Y a mí me gustaría que el vector se visualizara de forma unitaria, pero en un punto de la superficie donde quiero medir la derivada direccional. Lo primero que voy a hacer es crear top P que tenga la misma X que el punto A del dominio, la misma Y que el punto A del dominio, y el valor de la función en ese punto, que sería el valor de Z. Este punto estaría contenido en la superficie, ¿sí? Y si el vector en el que quiero medir la derivada direccional lo convierto en un vector unitario, ¿sí? Voy a convertir un vector unitario, voy a llamar U en la dirección de B, y disponemos de un comando que se llama vector unitario, que puede transformar el vector V en un vector paralelo, pero de magnitud 1, ¿sí? Este vector, punto 6, punto 8, es un vector que tiene magnitud 1. Salió dibujado también en posición canónica. Se encuentra en el plano XY y yo quiero que esté en P. Un recurso del que dispone GeoGebra es transponer un vector a otro punto sin cambiarle magnitud, dirección y sentido. Es decir, va a construir un vector que es igual al vector dado, solo que con un punto de aplicación diferente. Para utilizar esta herramienta, le damos clic al punto donde queremos transportar el vector y luego al vector, ¿sí? Y este vector se mueve a un punto sobre la superficie. Este potencial que muestra GeoGebra me va a dar pauta para que yo pueda construir un plano que tenga la misma dirección que el vector unitario, ¿sí? Que corte a la superficie generando una traza con la herramienta plano por 3 puntos, que serían el punto A, el punto P y el punto terminal del vector unitario. Se construye el plano en la dirección donde quiero medir la derivada direccional. Y con la herramienta intersección de superficies, dándole un clic al plano, clic a la superficie, tenemos la traza que se forma con la superficie y el plano. De tal manera que si determino las derivadas parciales
y las multiplico por las componentes respectivas del vector unitario, estaré encontrando lo que conocemos como derivada direccional o la tasa de variación que sufre la función en la dirección de ese vector unitario, ¿sí? Para ello, voy a calcular la derivada parcial con respecto de x con el comando derivada, función variable. La función f la derivamos respecto de x, ¿sí? Y con ella voy a evaluar un primer valor que lo voy a llamar g-1, le voy a poner un nombre, sería el valor que tenga la derivada parcial en el punto A. Este valor es la derivada parcial y tiene como interpretación lo que hace unos minutos explicaba. ¿Cuánto varía la función en la dirección de x? Repito, calculando la derivada parcial con respecto de y, el comando es el mismo, derivada, función variable, la función expresada con respecto de y, ¿sí? Evaluándola, estaría encontrando un número g sub 2, ¿sí? Que sería el valor de la derivada parcial con respecto de y en el punto A. Tengo estos dos números que de forma vectorial representan lo que conocemos el vector gradiente, ¿sí? Y tengo un vector unitario en la dirección del vector b que en producto punto con este vector que voy a llamar el gradiente me van a dar la derivada direccional. Le voy a llamar, ¿sí?, a esa derivada, le voy a llamar derivada direccional y sería multiplicar G1 por el valor de la primera componente del vector unitario, ¿sí?, y sumarle G2 multiplicado por el valor de y que tiene el vector unitario. Repito, esto sería lo mismo que el producto punto entre el vector gradiente y ese vector unitario. Este valor es el valor de la derivada direccional. De tal forma que podemos trazar una recta tangente a la superficie, a la traza de la función, y que esté contenida en el plano que acabamos de determinar, este plano, ¿sí?, de la siguiente manera. Tendrá que pasar por el punto P y tener como dirección la dirección del vector unitario, que es 0.6, 0.8, y tener como tasa de variación el valor de la derivada direccional. La parametrizamos y en este momento lo que estamos visualizando es precisamente la recta tangente a la traza, ¿sí?, en la dirección que escogimos con el vector v, ¿sí? Con este vector estamos encontrando la tasa de variación de la función. Podemos hacer exactamente la misma representación. Botón derecho, proyectamos en una vista frontal el plano, ¿sí?, y lo que vamos a apreciar es una curva, ¿sí?,
falta un poquito de definición aquí. Ahí va. ¿Sí? Aquí está nuestra curva, que es la traza de la superficie cortada con el plano, y en el punto P, por unidad de avance, en la dirección del vector unitario, que es este que está mostrado aquí, ¿sí? La tasa de variación, que es 2.89, es la distancia que tendría que elevarse, ¿sí?, para encontrar un punto que esté, voy a ver si puedo hacer esa representación, que sea perpendicular a este punto, ¿sí?, y que al intersecar a esta recta en este punto, me muestre esa tasa de variación, esta distancia que hay de aquí hasta acá, ¿sí?, sería el valor de la derivada direccional. El segmento que estoy dibujando tiene por magnitud, por longitud, 2.89, que es precisamente la tasa de variación que muestra la derivada direccional. Como se puede apreciar, la derivada direccional y la función, y la derivada de una función de una variable, tienen exactamente la misma interpretación. ¿Sí? Esto fue con lo que comencé la presentación del día de hoy, mostrando la pendiente de la recta tangente por unidad en que nos movemos. Este vector es el vector unitario. Por tal motivo, ya lo desfasé, por tal motivo, ¿sí?, esta longitud mide 1, y por unidad de avance, esta sería la tasa de variación. Aquí se me invirtió la imagen, algo le moví aquí a mi máquina, ¿sí? Regreso. Sí, alguna cosa moví aquí que la invertí, ¿sí? Esta primera representación de la derivada direccional utilizando GeoGebra, pues a mí en lo particular como docente me ha sido muy útil para explicar estos conceptos de manera visual. El otro punto que traigo para la charla de hoy es hablar un poco de lo que es el gradiente. El gradiente de una función, ¿sí?, por ejemplo, de dos variables. Profe, a ver, eh, ¿Sí? bueno, ya ve que la charla era de 1 hora, así empezamos un poquito más tarde. Sí. No sé como cuánto tiempo calcule usted que todavía podría durar su intervención. Digo, Si porque gusta, aquí lo podemos parar, maestra, no hay ningún problema. a mí que Entiendo me lo de indique los la maestra tiempos. Esperanza, maestra, Sí. ¿paramos o tratamos de que el Pues, profesor concluya? a ver, yo creo que como entramos tarde por justicia, le vamos a dar un poquito más de tiempo, porque la siguiente ponencia en la otra sala puede empezar a tiempo y nosotros, las personas que ya están oyendo la plática, se pueden quedar en esta ponencia y posiblemente entrar más tarde a la siguiente. ¿Entrar más? Ok, perfecto. Sí, sí. O sea, sí podíamos hacer eso Sí, y pero de todos modos les recomendamos que también entren a la otra, pero es que sí, está interesante lo que nos está platicando el profesor, que bueno, estamos embebidos. sí, Profesor, para que concluya el tema, porque sí es muy importante para los chicos que llevan este curso, llevar lo que es ¿qué dijo? La divergencia, no me acuerdo ahorita, y para que concluya y rápidamente le damos, en cuanto termine la plática, si el público nos hace favor de entrar a la otra parte, además pueden entrar 5 o 10 minutos más tarde. bueno. Seré muy breve, maestra, para No, cerrar esto. pero Gracias. no les ponen retardo, profesor, usted no se preocupe, ¿sale? Ok. Nos está interesando mucho Bien, su plática. Adelante, por favor. bien. Hablaba del gradiente. El gradiente de una función, por ejemplo, para una función de dos variables, se construye como la derivada parcial de
X multiplicada por el vector Y más la derivada parcial de F con respecto de Y multiplicada por el vector J. El gradiente es en sí un vector, ¿sí? Para funciones de 3 variables, extendemos el concepto y tendríamos un vector en el espacio, ¿sí? Para funciones de 2 variables sería un vector en el plano. Este concepto de gradiente tiene una interpretación geométrica. Si f es diferenciable en un punto de su dominio y el gradiente, como se define en la lámina anterior, evaluada en dicho punto es distinto del vector nulo, entonces el gradiente resulta ser un vector ortogonal a la curva de nivel que pasa por el punto x0, y0, ¿sí? Por el punto x0, y0, f de x0, y0 sobre la función. Voy a mostrar esta situación y con esto terminaría la charla. Supongamos que tenemos un punto sobre la misma superficie, mismo punto, punto 5, punto 75, ¿sí? Si este punto lo utilizo para evaluar la función, ¿sí? Yo estaría encontrando un número evaluado en el punto A que me daría la altura que tiene la superficie en ese punto. Ese punto lo mostré hace rato, sería el punto P. Si trazamos un plano paralelo al plano XY, cuya ecuación sería Z igual al valor que tiene la función en ese punto que es A, este plano resulta ser paralelo al plano XY y la traza entre la superficie y el plano la conocemos como una curva de nivel. Esa curva de nivel, ¿sí?, pudiera ser visualizada en el plano XY con el mismo recurso representación 2D, ¿sí?, nos mostraría en el plano XY ahí está. El eje horizontal es el eje X, el eje vertical es el eje Y, es una vista frontal, y esas curvas son las secciones del plano cortando a la superficie, le llamamos curvas de nivel, ¿sí? Si medimos el gradiente de esa función en ese punto del dominio, estaríamos calculando las derivadas parciales. Y esas derivadas parciales, que ya las medimos hace un momento y las tengo aquí como f sub x, f sub y, se podrían expresar como un vector que voy a llamar el vector gradiente, que voy a llamar gradiente, y sería un vector en el cual estaría yo considerando la derivada parcial con respecto de x en el punto A, coma, la derivada parcial con respecto de y en el punto A, y ahí me aparece un vector. Este vector es el vector gradiente, pero aparece siempre en posición normal. Si yo quisiera que se presentara en el punto P con la misma dirección, misma magnitud y mismo sentido, lo transporto hacia el punto P, dándole un clic a P y luego un clic al vector, y ahí tenemos nuestro vector, que sería el vector gradiente en el punto P. Este vector tiene la característica de ser un vector ortogonal a la curva de nivel, es decir,
que una recta tangente a este punto, ¿sí?, formaría con este vector un ángulo de 90 grados. Esta es la forma de representar el gradiente en la superficie de una función de dos variables, ¿sí? La vista del plano que se construye por proyección del plano Z igual a 285 tiene limitadas algunas herramientas, ¿sí?, como por ejemplo medirles algunas características a los objetos, pero me permite dibujar una recta, ¿sí?, que sea paralela a este vector, por ejemplo, que pase por el punto con la dirección del vector, ahí prolongamos el vector. Y también me permite trazar una perpendicular que pase por un punto, ¿sí? Y al observar esta construcción, puedo mostrar cómo está la recta tangente, ¿sí?, construyéndose sobre la curva de nivel, ¿sí? Y la medida angular entre el vector y la recta, ¿sí?, se puede medir como recta y recta. A ver dónde dejé la ecuación. A ver si me permite medirla, el ángulo. Requiere vector, vector. A ver si me da con estas rectas. La recta J y la recta K. A ver si nos meten. Ahí están. ¿Sí? Ahí tenemos nuestra construcción, ¿sí?, del vector ortogonal. Si la superficie se construye como superficie de nivel para una función de tres variables, el proceso es semejante, solo que no serían curvas de nivel, sino superficies de nivel. Pero eso lo dejaríamos para otro momento. Con esto yo concluyo mi participación en esta charla, donde muestro, el interés de la charla era mostrar los recursos de GeoGebra para poder implementar escenarios visuales que muestren los conceptos que normalmente resultan ser algo abstractos cuando los vemos en la literatura, ¿sí? Pues Quedo muchas a su disposición, gracias. maestra. No, muchísimas gracias, profesor. Ya si gusta, dejar de compartir y abrir su pantalla para que le podamos dar las gracias personalmente. Una extraordinaria exposición. Realmente uno ve los avances que puede alcanzar para la comprensión de estos temas, ¿no? Porque, como usted bien lo dice, antes pues únicamente eran las cuestiones teóricas, inclusive como profesores, cómo nos costaba trabajo dibujar eso, ¿no? Era tremendo, o sea, no lo podíamos visualizar a veces con los alumnos, y realmente el aprendizaje a través de la vista de estas imágenes es grandioso, ¿no? Es espectacular. Mire, lo felicitan mucho en el chat, que fue una excelente presentación. Dudas no tienen, yo creo que porque usted explica muy bien, hasta parece profesor, entonces explica muy, muy bien. O sea, definitivamente, mis respetos, hay que ir a tomar clases con usted definitivamente. Oiga, profe, nada más una pregunta de mi parte. ¿Cuánto tarda uno en capacitarse para poder manejar GeoGebra como usted lo está manejando? Maestra, la experiencia que tengo con la capacitación que le hemos dado a profesores, les toma más o menos tres talleres, trabajamos. El primer taller son aproximadamente de entre 20 y 30 horas. El primer taller es el dominio del programa, conocer el programa, lo que es básico de GeoGebra, sus herramientas, comando, propiedades, características.
Con 30 horas, un profesor tiene un conocimiento medio de lo que es el programa GeoGebra. Más tarde, un curso que vaya orientado a el diseño de escenarios como los que estaba presentando, escogiendo alguna disciplina, cálculo integral, cálculo vectorial o cálculo diferencial o ecuaciones diferenciales, que son las que nos interesan en mi institución. Otro curso de unas 30 horas, y con eso tienen los profesores una formación suficiente para que puedan ellos iniciarse al diseño de este tipo de escenarios. Es importante saber que para lograr cosas como estas, no basta con conocer el manejo de GeoGebra, ¿no? Hay que conocer también. No, hay que conocer la materia. Pues muchas gracias, mire, un aplauso, aunque sea virtual, ya le harán llegar su reconocimiento respectivo. Muchísimas, muchísimas gracias, profesor. Y bueno, los invitamos a que ahora corran y pasen a la sala número 2, porque está la ponencia que está presentando la maestra Tere Carrillo de aquí de la FES Acatlán, junto con el profesor Mauricio Gutiérrez, y es el uso de GeoGebra como dimensión pedagógica en un curso virtual de métodos numéricos. Entonces, los invitamos a que le corran. Es lo bueno de la virtualidad, ¿verdad, profe? No corremos tanto, nada más nos cambiamos de sala. Podemos estar en 2 lugares al mismo tiempo. Muchas gracias, profesor. Seguimos en contacto. Pronto le Seguimos ponemos a constancia. Por la invitación. Gracias, hasta luego. Gracias, maestra Luz María. Muchas gracias.